Vamos a ver. Acá le salió la diapositiva. Sí, doctora. Muy Sí, bien. doctora. Miren, hoy vamos a hablar de quizás el tema más importante para aquí en la materia, porque realmente nosotros como médicos generales, especialistas de otras áreas, residentes, internos, nadie está exento de las emergencias. O sea, todos debemos manejar por lo menos la parte básica de toda enfermedad, o sea, de todo padecimiento de emergencia para poder tomar las pautas inmediatas que mejoren el pronóstico del paciente. Y precisamente todas las enfermedades que vamos a mencionar el día de hoy generalmente no tienden a llegar al oftalmólogo de primera mano, porque el paciente tiende a acudir a la primera emergencia que tenga cerca. Y eso hace que sean ustedes o cualquiera de nosotros los que nos veamos a merced de mejorar o empeorar el pronóstico del paciente en base a lo que hagamos esos primeros minutos. Vamos a iniciar con lo que es el ojo rojo, que es el principal motivo de consulta oftalmológica en el departamento de urgencias. No sé si ahí cambió la diapositiva, porque ahorita en el otro grupo me está dando problemas. Me van dejando saber si lo que Sí, yo digo cambió. no Sí, está profe, perfecto. sí ya cambió cambió. la diapositiva. En cualquier momento, si notan que lo que yo estoy diciendo no tiene que ver con lo que está ahí, me dejan saber que se frisa. Como les decía, la mayoría de las enfermedades de emergencias que acuden al hospital o a la clínica se suelen manifestar con ojos rojos, pero no quiere decir que una persona que no tenga enrojecimiento en sus ojos no tiene una emergencia. De eso vamos a hablar más adelante, pero esta sí es la manifestación primaria. Y lamentablemente la tendencia es a cuando vemos un ojo rojo que no está relacionado con un golpe, con un trauma, a pensar en conjuntivitis. Y lo digo porque realmente era lo que yo pensaba cuando yo era pasante. Yo todos los ojos rojos los resolvía con una gotica, que si la espuelita, que si lo que llegaba a la UNAP, pero realmente vamos a ver que hay cosas muchísimo más graves que no se van a mejorar con una simple gota. Cuando tenemos un paciente con ojos rojos, hay muchísimas cosas que debemos indagar y que precisamente son las que nos van a hacer el diagnóstico diferencial. Lo primero es preguntarle si ese paciente, aparte del enrojecimiento ocular, tiene cualquier otro síntoma como dolor, picor, secreciones, molestia a la luz o fotofobia. Es importante hacer énfasis en el dolor porque el paciente oftalmológico generalmente toda manifestación en los ojos dice que dolor, ay, me duele, pero realmente el dolor es, hay que definirlo bien, si es picor, si es ardor, si es sensación de arenita, si es un calambre, si es un tic o si en verdad es dolor. Porque esto es sumamente peligroso cuando el ojo está rojo y duele. ¿Qué tiempo tiene esa persona con los síntomas que presenta y cómo aparecieron? Si es algo de primera vez o tiende a ser recurrente, si apareció de manera brusca o insidiosa, poquito a poco. Sumamente importante saber si esa persona tiene antecedentes de trauma, porque obviamente un trauma explicaría el enrojecimiento, pero de no ser así hay que indagar otras cosas. En caso de que fuera un trauma, si fue con un golpe contuso, o sea, con un objeto romo, o si fue con un objeto afilado, si fue con un dedo, si fue con una rama, si fue con algún químico que le cayó o una partícula. Es sumamente importante saber el mecanismo del trauma por varias razones. Si fue un trauma con un objeto de gran impacto, o por ejemplo fue un puñetazo de una persona adulta o un niño, eso nos va a determinar qué tan severo pudo ser el compromiso ocular. Y algo sumamente importante respecto al origen del trauma es que existen objetos orgánicos e inorgánicos. Los objetos orgánicos son los objetos que vienen de la naturaleza, como son las ramas, la punta de un lápiz que viene de la madera, una uña, o sea, los traumas de origen vegetal u orgánico tienden a ser un poquito especiales o peligrosos, porque muchas veces este tipo de elementos se asocia a hongos. Entonces, si usted se da con una rama o con una uña o con un lápiz o con algo que estaba en la tierra o algo que tiene en contacto con algo vegetal, puede llegar a infectar el ojo con un hongo. Por eso nunca se debe parchar
un paciente que haya tenido un trauma vegetal, porque resulta que muchos de los hongos proliferan en ambientes anaerobios. Incluso muchas bacterias son anaerobias también. Entonces, si parchamos el ojo, generamos que esa infección se prolifere y cuando quitamos el parche tenemos un ojo lleno de secreciones. Generalmente todos los médicos que suelen referir pacientes a oftalmología lo mandan parchados y el paciente sale sin secreción y llegan esos 15, 20, un día, 2 días, llega lleno de secreción precisamente porque el paciente fue parchado. A menos que usted no esté 100% seguro que el trauma fue con un objeto inorgánico como un tubo, un metal, que el paciente no tiene ninguna contraindicación para ser parchado, si no le molesta grandemente la luz, prefiere indicarle el uso de unas gafas oscuras por donde puede penetrar el oxígeno y a la vez generarle una especie de comodidad al paciente sin necesidad de parchar, por lo que les acabo de decir. También hay que indagar si ese paciente que tiene enrojecimiento de los ojos está utilizando o ha utilizado algún tipo de gotas. Esto se pregunta porque existen medicamentos que como efecto secundario pueden generar enrojecimiento de los ojos, como son los análogos de prostaglandinas, que son un grupo de medicamentos que se usan para bajar la presión del ojo en pacientes con glaucoma. Igualmente como se usan los grupos de medicamentos para la presión del cuerpo, así mismo lo usamos en los ojos, pero en gotitas, ya sea beta bloqueante, inhibidores de la ligrasa carbónica, análogo de prostaglandina, todo eso que le dieron en cardiología lo usamos igual, pero en gotas. Entonces, hay que indagar si el paciente, luego de ese enrojecimiento, ve menos o sigue viendo bien, si tuvo pérdida visual, si fue brusca o si fue progresiva. Hay que indagar si el paciente ha sido operado recientemente, porque también esa inflamación puede estar asociada a una cirugía previa, y si el paciente sufre de alguna enfermedad sistémica, porque toda enfermedad que afecte el ojo o afecte el cuerpo, perdón, tiene la capacidad de afectar el ojo, sobre todo las patologías inflamatorias como la artritis reumatoide, la tuberculosis, la sarcoidosis, o sea, en verdad todo, desde una gripe hasta el VIH puede dañar su ojo. Continuando en ese mismo orden, vamos a iniciar con las patologías. Aquí les pongo la diapositiva de la fractura de órbita. Si no sale, me dejan saber. Como comentamos en la primera clase, la órbita tiene 4 paredes, está formada por 4 paredes y cada pared tiene sus características. Decíamos que la pared medial es la más propensa, o sea, la más débil, perdón, es la más débil porque está formada por los huesos más pequeñitos y está la lámina papirácea en esa zona. Pero a pesar de ser la más débil, la más frecuente en romperse o fracturarse es el piso de la órbita porque es la que está más expuesta. Entonces, cuando llega ese objeto, esa pelota, por ejemplo, lo primero que se impacta es el piso y tiende a recibir la mayor onda del trauma y por ende se puede fracturar más fácil. El hundimiento del suelo orbitario, como les dije, es el más frecuente y se relaciona con traumas contusos, o sea, objetos romos como una pelota, un puñetazo, un batazo. Ese tipo de objetos son los que suelen romper el piso de la órbita, aunque también pueden llegar a fracturar otro tipo de paredes. A diferencia de la fractura de techo orbitario, que es la pared superior, la de arriba, en la cual se relaciona más a golpes punzantes como tijeras, cuchillos, que vayan directamente hacia la ceja, ese arco supraciliar, que afecte directamente la pared superior. Como ustedes saben, la pared superior está formada por el frontal, o sea que para usted poder romper ese frontal, o tiene que darse un trauma directo ahí o es con algo que afecte directamente ese hueso, no como la unión maxilar cigomática que tiene más acceso a fracturarse. El hundimiento de la pared medial, que es la más fina, usualmente se asocia a fractura de piso o suelo, no suele manifestarse de manera aislada. Ella siempre suele acompañar a otra pared fracturada y la pared lateral es la menos frecuente en fracturarse. Cuando se rompe es porque hubo un trauma facial importante, extenso, que ya se vio comprometida la pared externa. Algo sumamente importante es que cuando hay fractura de la pared medial o de la pared inferior,
se suelen atrapar los músculos y eso va a producir estrabismo, como vamos a ver ahora que les voy a explicar. Dentro de los signos más frecuentes que aparecen en la fractura son los que les voy a decir ahora. Generalmente no todos los pacientes van a manifestar estos signos, o sea que si usted recibe un paciente en la emergencia que tuvo un trauma craneofacial o un trauma orbitario, no todos se van a manifestar como en las fotos, con el moretón, el hundimiento, no, te va a buscar todo eso, porque no siempre está manifiesto. El primer signo es la equimosis, que es el moretón alrededor de la órbita, que también conocemos como signo de mapache, que habla de la ruptura de la base del cráneo, que es la fractura del piso de la órbita, que es bastante común en la fractura de piso específicamente. El paciente puede presentar edema, que clínicamente ustedes lo ven como un bulto, o sea, ven la zona abultada, edematizada, o enfisema subcutáneo o crepitación ósea. Ustedes lo van a detectar sobre todo realizando la palpación, en donde ustedes van a sentir esa crepitación del huesito, van a sentir cualquier deformidad a nivel del reborde orbitario, van a ver si hay una fisura que no es normal, o sea, que generó una fractura, si hay desplazamiento, o sea, a través de la palpación se van a valorar muchísimos detalles, aunque clínicamente el paciente no los presente. También vamos a ver si el paciente presenta enoftalmo. El enoftalmo es lo que tiene el paciente de la foto superior, que es el hundimiento del ojo hacia adentro. O sea, está el enoftalmo, que es el hundimiento del ojo hacia adentro, y el exoftalmo, que es hacia afuera, o sea, cuando el ojo protruye. En el caso de las fracturas, lo que hay es enoftalmo, o sea, hundimiento, no va a haber exoftalmo. Y también puede presentarse la distopia. A diferencia de que si el ojo se hunde o se va para afuera, la distopia es cuando la órbita se desplaza, como se puede ver en la segunda foto del tipo que tiene el moretón. Ustedes notan que el ojo derecho está un poquito hacia abajo respecto al ojo izquierdo. Eso es distopia, cuando el ojo o sea, como que se desalinean las órbitas. Eso ocurre porque, por ejemplo, en ese paciente hubo una fractura de piso, se abrió un pequeñito espacio entre los dos huesos del piso, que son el maxilar y el cigomático. Al abrirse ese espacio de ruptura, el globo desciende hacia abajo un poquito y por gravedad se nota inferior al ojo contralateral. La distopia también suele ocurrir cuando un paciente tiene un tumor que está desplazando, por ejemplo, un tumor de glándula lagrimal, que la glándula está arriba, puede empujar el globo ocular hacia abajo, generando que el ojo se vea inferior. En este caso, obviamente, se asocia a una fractura por el antecedente del trauma, pero puede haber distopia en otro margen de otra enfermedad. También el paciente puede presentar anestesia nerviosa por alguna lesión al nervio, ya sea compresiva, inflamatoria. Ustedes lo pueden detectar realizando pequeños pinchacitos a nivel de la zona afectada. Si el paciente presenta anestesia, posiblemente haya lesión neuropática y neurológica. Y también se puede presentar estrabismo o desviación, que es lo que presenta la paciente de la foto inferior. Si notan, a esa paciente se le pide que mire hacia arriba. Lo normal es que los dos ojos se vayan hacia arriba porque jamás podemos mirar hacia arriba con uno y el otro quedarse fijo. Si notan, el ojo derecho sube, pero el ojo izquierdo se queda parético, se queda derechito, porque hay una ruptura de piso y entre esos dos huesitos, maxilar y cigomático, el recto inferior se quedó atrapado. Hay atrapamiento muscular y eso hace que ese músculo esté fijado ahí y no pueda subir. Ese mismo atrapamiento puede ocurrir en la pared medial. Si hay ruptura de los huesos de la pared medial, el recto medio puede atraparse y el paciente se ve en endotropia, o sea, con el ojo puede verse con el ojo derechito, pero que no pueda sacar, no pueda mirar hacia afuera porque el músculo está ahí atrapadito. Para ustedes poder detectar eso, tienen obligatoriamente que pedirle al paciente que mire hacia arriba, que mire hacia abajo, que mire hacia un lado y al otro lado. Ustedes saben que los ojos tienen movimientos conjugados, se van a mover en par. Si notan alguna limitación entre un ojo y otro, pues ya posiblemente haya un atrapamiento. Como les digo, todo esto ustedes lo van a buscar aunque el paciente no lo manifieste. Y la diplopía se presenta cuando el paciente tiene estrabismo, porque obviamente si usted está con un ojo mirando a un lado y con el otro está mirando a otro lado, que no es lo normal, va a haber dos focos
sea, la retina se va a estimular en zonas diferentes en cada ojo y el paciente va a percibir 2 imágenes, por eso va a haber doble. Eso es lo que significa diplopía, visión doble. Que si no hay estrabismo no tiene por qué haber diplopia. Entonces, continuando con esa misma línea de los traumas, vamos a hablar un poquito de la herida de párpado. Me avisan si cambió la diapositiva, por favor. ¿Aló? Todavía. Ahora Sí, doctora. Ok, entonces, es sumamente importante conocer estos tips sobre la reparación del párpado, porque ustedes saben que en general los tejidos tienen su manera de suturarse, pero el párpado, al ser tan vascularizado y estar en contacto directo con el globo ocular, tenemos que tener algunas limitaciones. Cuando ustedes reciben un paciente que tiene cualquier tipo de herida de párpado, pequeña, grande, con compromiso de la glándula, con lo que sea, lo primero que ustedes van a hacer es irrigar la herida abundantemente para poder ver, porque el párpado es una estructura muy vascularizada, sangra mucho y por ende es medio aparatoso suturarlo. Siempre tienen que tener algún asistente al lado, un compañero que le esté irrigando para a medida que ustedes vayan reparando, puedan ir viendo lo que van haciendo. Siempre se debe revisar el saco conjuntival, deprimiendo el párpado inferior y el párpado superior, subiéndolo, porque muchas veces se queda, si es un paciente, por ejemplo, que se cayó y se dio con el pavimento, puede quedar arena, sucio ahí dentro, y si ustedes suturan todo eso y eso se queda ahí, se forma un absceso. O sea, limpiar bien todo el tejido que se va a manipular con solución salina o lactato o BCS, lo que ustedes tengan. Lo segundo que van a hacer es explorar si su globo ocular está íntegro o no, porque dependiendo de eso, ustedes saben si van a reparar ese párpado o no. Si el paciente, aparte de tener una herida en el párpado, tiene una herida en el globo ocular como tal, es un paciente que ustedes no deben reparar, porque al reparar el párpado pueden generar cierta presión sobre el globo ocular y hacer que el contenido del globo pueda salir a través de esa ruptura. Eso siempre se debe hacer en quirófano, reparando primero el globo ocular y luego el párpado. Y obviamente lo debe hacer un oftalmólogo, no un cirujano, ni siquiera de otra, por experto que sea, debe ser un cirujano de ojos. Entonces, si usted explora su ojo, le pide al paciente que mire mirada extrema hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, y usted ve que esa córnea está nítida, que está íntegra, si usted ve que la esclera está blanquita, que no tiene ninguna solución de continuidad, que es fácil de ver en la esclera, porque la esclera ser blanca, si tiene alguna manchita oscura, usted puede sospechar de una herida, porque está saliendo contenido intraocular. Si usted ve en vítreo, que es como una gelatina transparente, o sea, todos esos signos de que el ojo está abierto, usted lo debe descartar antes de. Si ya lo descartó y vio que es el párpado nada más que está roto, entonces para suturar usted pone una gasita encima del ojo para que él se mantenga húmedo mientras usted está reparando. Va a infiltrar la anestesia, igual que como se infiltra en cualquier otro tipo de procedimiento. En este caso, como es el párpado, que es algo aparte de funcional, estética, la reparación que usted va a hacer, generalmente infiltramos con una agujita de insulina, que es de la aguja de 1 cc, que son bien pequeñitas y esa aguja no va a generar ningún tipo de lesión, o por lo menos hacerla con el bisel de una aguja bien pequeña, de insulina preferiblemente. Entonces, si hay tejido necrótico, o sea, si es una herida ya vieja, de más de 24 horas, se debe debridar ese tejido necrótico para que la sutura que usted va a hacer, igual que en cualquier otro tejido, pueda pegar, pueda cicatrizar, porque el tejido muerto no va a generar una cicatriz buena. El primer punto de sutura de una herida de párpado siempre se debe hacer primero en borde libre si es que lo compromete. Yo les voy a explicar a través de imágenes qué quiere decir eso. Y siempre debemos suturar al paciente por planos, desde adentro hacia afuera. Los planos internos, recuerden cuando hablamos del párpado, que teníamos la conjuntiva de adentro hacia afuera, la conjuntiva palpebral, tenemos músculo, tenemos grasita, tenemos tejido laxo, tenemos piel, o sea, vamos a iniciar desde adentro hacia afuera y todas las suturas internas deben realizarse con hilo vicril 7-0.
El Vicryl es un hilo reabsorbible, por eso los puntos internos los damos con hilo reabsorbible. Yo he recibido pacientes que han sido suturados con hilos no reabsorbibles, con nylon, por ejemplo, suturas internas, y eso le genera unos granulomas horribles, o sea, una reacción a cuerpo extraño, absceso, de todo, eso se pone horrible. Por eso siempre deben cerciorarse que los planos internos sean con hilo reabsorbible. Denme un segundito. Entonces, luego de que ustedes reparen los tejidos internos, van a dar la sutura de los planos superficiales o de piel. Ahí sí deben hacerlo con nylon 7.0 o 6.0, con hilos que sean de buen tamaño, que no generen una cicatriz mayor de la que de por sí se va a crear. Entonces nunca ahí van a poner hilos reabsorbibles porque se van a reabsorber antes de tiempo y la herida se va a abrir. Siempre utilizar nylon. Entonces, si usted observa que la herida que usted tiene compromete la glándula lagrimal, el conducto nasolagrimal, no la suture. Llame a un oftalmólogo para que haga esa reparación porque usted puede empeorar el cuadro. Si usted se aventura a reparar ese paciente, puede generar que todas esas estructuras, todos esos tubitos que drenan la lágrima, usted lo suture mal y se fibrose, se pegue todo eso. Y para revertir ese problema va a ser muchísimo mayor. Entonces, de primera intención, tratar de enviar a un oftalmólogo. Después, en caso, obviamente, de que sea una sutura fácil de hacer, por ejemplo, en la ceja lineal, que usted la vaya a dar tranquilito, usted la realiza y aplica la profilaxis que generalmente se aplica en todos los procesos. Le pone su antitetánica, le pone su antibiótico local, una cremita, y cita al paciente para 7 días para que vaya a quitarse las suturas externas porque no se van a ir sola. O sea, debe decírselo. Aunque usted crea que eso es lo más lógico, que él vaya a irse a quitar los puntos, créame, el paciente no lo sabe. El paciente no sabe nada. Incluso usted diciéndole se le olvida. Entonces hay que decírselo y repetírselo para que él sepa. Entonces a los 7 días se van a retirar las suturas. Cuando yo les hablaba de borde libre me refería a esto. Yo le voy a ir pasando algunas imágenes. El borde libre es precisamente la línea de la pestaña. Donde está esa línea entera donde crece la pestaña se llama borde libre. Si hay una desinserción del borde libre, el primer punto obligatoriamente debe darse borde con borde. Usted coge ese vértice que se soltó, por ejemplo en esa foto, ese colgajo que se soltó, la puntica, y va y lo inserta plan allá arriba donde va en el canto interno, y ahí mismo la herida queda conformada. Ya dar los otros puntos es sumamente fácil. En esta imagen que ustedes ven, esa joven, ahí se nota que hay borde libre, o sea, la línea de la pestaña fue justamente donde se produjo la ruptura, o sea, la herida. Entonces usted toma ese puntito justamente donde están las pestañas y la une donde va. Y sigue dando puntos hacia arriba. Aquí en esta imagen, el cirujano que está reparando hizo precisamente eso. Inició desde afuera hacia adentro. Cuando vale el hilo, queda todo pegadito. En esta última foto, con la paciente del ojo azul, se nota cómo la persona, en vez de empezar a suturar el borde libre, empezó abajo. Y cuando llegó, no le dio el tejido y queda esa zona abierta. Eso genera que cuando el paciente cierre el ojo, quede esa porción abierta, expuesta a infecciones, a resequedad, a de todo. Si hubiese empezado borde libre con borde libre, ya lo otro era sumamente fácil, era simplemente completar los puntitos que quedaban. ¿Se entiende el concepto, más o menos? Sí, doctora. Sí, doctora. Otra cosa respecto a las heridas de párpado. Si tienen o no borde libre, no es que no la puedan dar. Ustedes perfectamente pueden dar esa sutura, haciéndolo con cuidado y valorando que sea un paciente cooperador, un paciente adulto, que usted le infiltre su anestesia, normal, como cualquier herida, el paciente va a cooperar porque no le va a doler, tiene anestesia. Ahora, si ustedes tienen un niño o si ustedes tienen un borracho, jamás inventen el suturar un párpado porque cualquier movimiento hace que esa agujita ustedes la puedan introducir al globo ocular y ahí sí habría un problema serio porque sería un trauma abierto, una herida abierta.
Entonces, en esta imagen que voy a mostrarles a continuación, habla precisamente de ese tipo de patologías, del trauma abierto. Aquí vemos que un trauma abierto puede ser de diferentes magnitudes, desde ese chavetazo que usted está viendo ahí arriba, hasta una heridita pequeñita, una herida con cuerpo extraño. Cuando ustedes vean así un cuerpo extraño, como las dos últimas fotos, nunca intenten sacárselo, esa astilla o ese metal o ese clavo, porque aunque instintivamente uno sienta que debe hacerlo, es sumamente peligroso, ya que al sacar el cuerpo extraño, usted no sabe de qué eso está pegado, conectado y pueda alar contenido intraocular. Eso lo hacemos siempre en el quirófano, con todos los insumos, medicamentos y pinzas necesarias para reparar ahí mismo. Además de que si eso se retira en la emergencia, va a empezar a botar contenido intraocular y cuando ya ese paciente llegue al quirófano no va a quedar nada dentro de ese ojo. Entonces, cuando ustedes vean un trauma ocular abierto, eso es sinónimo de gravedad extrema. Es un ojo que tiene una visión sumamente comprometida y que cada minuto que pase tiene un alto riesgo de endoftalmitis, que es una infección severa dentro del ojo que se llena de pus literalmente y que posteriormente hay que sacar ese ojo y dejar al paciente sin contenido intraocular. O sea que esto que ustedes hagan cuando llegue este tipo de paciente va a ser determinante. Este tipo de reparación debe hacerse obligatoriamente por un oftalmólogo cirujano, porque no todos los oftalmólogos son cirujanos, no todos los oftalmólogos hacen este tipo de cirugía, pero si usted lo va a referir, debe de prepararlo. Lo primero es decirle al paciente que va a llevar una cirugía con anestesia general, por ende debe tener por lo menos 8 horas de ayuno. Si ese paciente te llega a tu servicio y tú sabes que tú no puedes hacer nada por él, pero le dices, mire, yo lo voy a referir porque hay que repararlo, pero desde este instante usted no debe comer nada. Usted está garantizando que a las 7 de la mañana, cuando ese paciente llegue a la consulta o a la hora que llegue donde el oftalmólogo, va derechito para la emergencia. Pero si a usted se le olvida ese pequeño detalle de decirle al paciente que no coma, usted lo manda al oftalmólogo, pero ahora el oftalmólogo va a tener que esperar 8 horas que el paciente entre en ayuna para que no haya riesgo anestésico. Entonces, esas 8 horas son sumamente importantes para el pronóstico visual. Y créanme que si usted no le dice, el paciente puede tener un hoyo en el ojo y él va a comer, porque nosotros los dominicanos priorizamos la comida, créanme que va a comer, él no se va a amargar, de que ahí tengo el ojo malo, no, él se va a ajustar un pastelito y un morisollando y va a llegar de risita a operarse. Entonces, lo primero, decirle al paciente que debe llevar dieta absoluta. Pueden ir ganando tiempo haciéndole analíticas. Lo ideal en este caso, al ir por anestesia general, es hacerle análisis de sangre, radiografía de tórax, evaluación cardiovascular, incluso evaluación preanestésica, pero como se trata de emergencia, no se hace tanto aparataje, sino que como el paciente, si da chance, por lo menos se le hacen analíticas de hemograma, glicemia y pruebas virales. Se le va a indicar a ese paciente la antitetánica que en todos los hospitales, en todas las emergencias hay disponibles para cualquier tipo de trauma abierto. Se le debe indicar antibióticos orales y también gotitas con antibióticos sin preservantes. Y obviamente decirle al paciente que va a llevar cirugía urgente. Esto solo se resuelve con cirugía. Jamás en la vida un ojo puede permanecer abierto. Porque imagínese, usted va a botar todo lo que tiene dentro o le va a penetrar una bacteria y todo se va a ir a pique. Entonces, en ese mismo Doctora, orden, una duda. Claro, dígame. Sobre la imagen anterior, la imagen superior, la que se ve el globo ocular roto o abierto, mejor dicho. ¿Hay posibilidad de que esa persona recupere la vista en ese punto o ya no sería posible en ese ojo? Mira, el nivel de herida que tiene es muy grande. Visión no va a recuperar, porque si te fijas, el ojo está abierto de tapa a tapa, o sea, está abierto, ahí va a salir todo. El ojo en esos casos se intenta reparar para fines estéticos, porque realmente para una persona es demasiado traumático, aparte de tú decirle que no va a ver, que también va a perder su ojo y va a llevar una prótesis. Eventualmente es un ojo que aunque se repare, se va a quedar chiquito, se va a quedar como consumido. Pero en primer orden, siempre, a menos que no haya forma de reparar, porque a veces hay ojos que están tan desestructurados que por sutura que se dé no hay forma, no hay modo de formarlo. Si te fijas, esa herida es lineal,
o sea, tú puedes darle suturas lineales, o sea, individuales, pero en teoría es fácil de conformar, pero hay heridas que son estrelladas, o sea, que tienen, por ejemplo, un botellazo no te va a hacer una herida lineal como te la haría un cuchillo, o sea, te hace una estrella y tú das punto, 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 punto y el ojo no se conforma. En esos casos, de plano se le hace una evisceración, o sea, se le hace una limpieza del globo ocular y posteriormente se le coloca una prótesis. Pero siempre que el ojo se pueda reparar, aunque no tenga pronóstico, se hace una reparación. Aunque yo como cirujana sepa que no va a haber visión y que eventualmente ese ojito se va a consumir y en un año haya que sacarlo, se hace reparación. Luego al paciente se le explica, mire, usted no va a ver, que independientemente siempre lo hacemos antes de la cirugía, se le explica al paciente, por chiquitita que sea la herida, siempre se le dice, el objetivo de la cirugía es cerrar el ojo para que no salga ni entre nada. Lo que quede de visión, eso no lo podemos saber hasta que su ojo responda, porque hay heridas pequeñitas que se pueden llegar a infectar por factores, por ejemplo, un paciente diabético que tenga mala cicatrización, que tenga más propensión a infecciones, se puede infectar, complicar si tiene una endoftalmitis y no va a ser dependiente del tamaño de la herida, sino de una predisposición que el paciente tiene o un paciente que sea mal higiénico. Entonces, siempre se le explica al paciente que la prioridad es cerrar el ojo y que la visión se va a ir trabajando poco a poco dependiendo cómo evolucione. Pero si el paciente por cuestiones psicológicas también no se debe sacar el ojo de una vez, la mayoría de estos casos de pacientes con heridas son pacientes jóvenes, que son pacientes que andan en el medio, en rebuse, que están clavando un clavo. Entonces eso hace que sea todavía más difícil. Una persona joven que tenga un futuro por delante, tú decirle perdiste tu ojo, es un trauma. O sea, siempre se repara el ojo, se manda el paciente a psicología y ya cuando el ojito en un futuro se pueda reabsorber, que ya el paciente lo haya asimilado, pues se procede a hacerle visceración. Yo he tenido pacientes que hay que hacerle visceración en primer orden y son pacientes que tienen pensamiento suicida, que hay que darle un seguimiento extremo, o pacientes con quemadura, como vamos a ver más adelante. Entonces no es tan simple como sacar el ojo. O sea, hay que agotar todas las posibilidades, aunque usted sepa que ese ojo no va a ver, para conservarlo ahí. Entonces, continuando en ese mismo orden, vamos a hablar de los cuerpos extraños que son súper frecuentes, sobre todo en pacientes, en motoristas, que le cae cualquier pajita, cualquier pajarito, en pacientes que son soldadores, esas esquirlas metálicas que viven en esos ojos el día entero, etcétera. Pacientes que hacen ese tipo de trabajo que son como manuales. El cuerpo extraño se puede alojar tanto cuando afecta la superficie del ojo, claro está, y el ojo está cerrado, porque vimos anteriormente que puede haber un cuerpo extraño dentro del ojo, pero ya eso es mucho más complejo como comentamos. Pero si el ojo está cerrado, íntegro, el cuerpo extraño se puede alojar ya sea en párpado, como la imagen superior, o se puede incrustar a nivel de la córnea, como la segunda y tercera imagen. Ustedes podrían retirar perfectamente un cuerpo extraño que esté alojado en párpado, pero el de la córnea, el del medio y el de abajo se suele hacer bajo la revisión de un oftalmólogo en el consultorio con la lámpara de hendidura que magnifica la imagen y hacemos como un raspado con una agujita de insulina. Como ven en la imagen de abajo a la izquierda, eso es un bisel de una agujita de insulina. Hacemos como un micro raspado para quitar ese epitelio, esa capita superficial donde está incrustado el cuerpo extraño, se retira sin generar ninguna apertura, obviamente, al globo, no lastimarlo. Eso se hace con anestesia local, eso no duele nadita, se le dice al paciente no se mueva, porque si se mueve lo podemos pullar, pero eso es sumamente sencillo. Ahora, la imagen de arriba sí la pueden hacer ustedes. Para ustedes descartar la presencia de un cuerpo extraño, obligatoriamente deben evertir el párpado superior e inferior, como hacíamos cuando éramos carajitos, cuando volteábamos el párpado de arriba. Eso siempre hay que hacerlo, porque la mayoría de los cuerpos extraños se alojan ahí. Por solución que usted le eche, por gota que usted le indique y manipulación que se le haga ese ojo, ese cuerpo extraño en tarso superior, en párpado superior, solo se quita con la remoción directa, con un hisopito. Usted le puede echar una gotita de anestesia. Generalmente usamos una anestesia que es para fines oculares, pero si no la tienen a mano, como es una emergencia y es una sola vez que la van a hacer, pueden coger una gotita de la misma lidocaína que está en la emergencia, sobre todo si tienen un frasquito nuevo, mejor todavía. Le instilan una gotita, esperan unos segundos, cogen un hisopito y evierten el párpado, ven el cuerpo extraño, lo retiran y revisan abajo si no hay nada. Entonces, siempre que se quite un cuerpo extraño, debe ser bajo la gotita de anestesia,
debe echársele luego una gotita de antibiótico en gotas que se le indica al paciente para usar en la casa, y el parchado se va a llevar a cabo solo si usted sabe que el origen de la partícula no es orgánico. Si es, por ejemplo, un soldador, que es un metal, que usted lo vio, que tiene óxido, como esas fotos del medio y de abajo que libera óxido, ahí sí tú puedes parchar porque sabes que es inorgánico. Pero como la mayoría de los cuerpos extraños no sabemos el origen, mejor no se parche y se le pone al paciente una gafita oscura. Recuerden eso, mejor no parchen y pongan unas gafas oscuras. Entonces, continuando ahí, vamos a hablar del hiposfagma, que es un cuadro bastante común, que es esta hemorragia, que me imagino que en algún momento ustedes habrán visto alguna en cualquier familiar. Eso es sumamente llamativo porque el paciente ve ese sangrado profuso, ese enrojecimiento y cree que el mundo se está acabando, que se le va a salir el ojo. Y eso es el verdadero disparate. ¿Por qué es el verdadero disparate? Porque esto ocurre porque los vasitos capilares de la superficie del ojo son los más pequeñitos y frágiles y se pueden romper ante cualquier estímulo, como es una subida de presión del cuerpo, no del ojo. Un paciente que vomite, por ejemplo, una embarazada o alguien que tenga problemas gastrointestinales y vomite fuerte, alguien que esté pujando por estreñimiento, estornudos, traumatismos que no sean muy significativos, otros pacientes que levantan pesa o hacen alguna fuerza significativa, o por trastornos de coagulación. O sea, cualquier maniobra de Valsalva que aumente la presión intraabdominal puede generar una ruptura de un vasito capilar. Muchos de los pacientes están durmiendo, se acuestan bien y se despiertan con se pueden despertar con un hiposfagma. Puede ser por algún estornudo durante la noche, hasta por un microtrauma con el brazo. La mayoría de las veces esto no refleja nada peligroso, pero el paciente difícilmente lo entiende porque es que él se ve ese ojo encendido, rojito, y tú decirle como eso no es nada, es como que él te dice, pero ¿cómo que no es nada? Lo que ustedes tienen que hacer siempre en esos casos es tomarle la presión al paciente, descartar que no sea una crisis hipertensiva. Ni siquiera sirve de mucho preguntar al paciente si sufre de la presión. Hay muchos que ni siquiera saben que sufre de la presión. Y yo he llegado a diagnosticar varios pacientes hipertensos a través de un hiposfagma. O sea que no necesariamente tiene que ser un paciente hipertenso, puede ser alguien que esté debutando. Preguntarle si vomitó, si está embarazada y está vomitando. Descartar cualquiera de estas causas. Si ustedes ven que el paciente niega todo, entonces mándele analítica de perfil de coagulación, TP, TPT, falsemia, para ver si el paciente tiene alguna discrasia sanguínea, pero en el 99% de los casos va a salir bien. Cuando usted sospecha de una discrasia sanguínea con objetividad, cuando el paciente a cada rato le da un hiposfagma, cuando el paciente también tiene moretones en la piel, ha sangrado por la nariz, o sea, no solamente es esa manifestación, sino que tiene trastorno de coagulación ya de manera marcada. Pero nunca está de más si es un paciente que ha presentado hiposfagma a repetición, indicarle las pruebas. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Lo que dice el cuadrito de abajo. Primero, identificar la causa. Segundo, orientar al paciente, sumamente importante, decirle que el hiposfagma no tiene relación con problemas en el ojo, eso no causa visión borrosa. Ningún paciente va a llegar, veo borroso. Claro, a menos que no haya sido por un golpe directo al ojo, que puede haber una hemorragia subconjuntival junto con el impacto del trauma, pero si no fue por eso, nada de lo demás puede causarle disminución visual. Le explica que eso no tiene tratamiento, que eso se manifiesta igualito que un moretón en la piel, que con el paso de los días va a ir aclarando, que ese moretón incluso se puede regar, puede cambiar de color, se puede poner medio amarillento a medida que se oxida la hemoglobina, como mismo pasa en los moretones de la piel, que se ponen amarillo verdoso. O sea, a medida que los días pasen va a ir reabsorbiendo. Los mismos vasitos que sangraron van a reabsorber esa sangre. Eso es paciencia. Pero un gran porcentaje de pacientes, uno lo ve demasiado ansioso, uno lo que le hace es que le indica una gotita de lubricante como método placebo para que él se sienta más tranquilo, pero le dice, esa gotita va a ir actuando poco a poco y ella solita reabsorbe la sangre. Entonces, esta siguiente patología se trata del hipema, que es el sangrado en cámara anterior. Ustedes recuerdan la vez pasada que hablábamos que la cámara anterior es un espacio que está entre la córnea y el iris y contiene humor acuoso que es totalmente transparente, ese líquido. Entonces, el hipema es la presencia de sangre en la cámara anterior que puede tener diferentes niveles, como ven en los cuadritos de abajo, nivel grado 1, cuando el sangrado es
menor de 1/3, grado 2 cuando hay sangre menos de 1/2, grado 3 cuando supera la mitad de la cámara anterior y grado 4 cuando la cámara anterior está full de sangre. La causa del lipema, en el 99% de los casos casi, o no, 99 no, 95 más o menos, es trauma. O sea, esto siempre va a ocurrir casi siempre al margen de un trauma. Ese trauma puede ser de cualquier origen que impacte el ojo. Incluso en Navidad los hipemas eran sumamente frecuentes cuando a los niños les regalaban las famosas pistolitas de bolita que vivían tirando, impactaban el ojo cerrado por encima del párpado y el ojito se veía nítido y estaba lleno de sangre, un hipema. El pacientito se quejaba de visión borrosa y dolor. Entonces, esa foto es fácil de detectar el lipema porque el paciente tiene el ojo azul, el ojo verde. Pero un paciente con un iris marrón, difícilmente, a menos que usted no vaya directamente con un foquito, usted logre ver ese nivel de sangre. Y peor aún, a medida que las horas pasan, el sangrado se va como coagulando y va oscureciendo, que hace todavía más difícil detectarlo en un iris de nuestra raza, un iris oscuro. Pero siempre que usted detalladamente y delicadamente ilumine el ojo en un paciente que ha tenido un golpe, puede detectar cualquier nivel de sangre. Entonces, ¿cuáles son las otras causas de lipema que no son traumáticas? Pueden ser por anomalías en los vasos sanguíneos del iris, por retinopatía diabética descompensada, esos diabéticos que están sumamente mal controlados, en pacientes con trastornos de coagulación o falsemia, neoplasias oculares, o sea, cánceres oculares, sobre todo a nivel del iris, e inflamaciones graves del iris. O sea, siempre que ustedes vean un lipema que no está en el margen de un trauma, eso es sumamente grave. De por sí el lipema es grave, porque aumenta la presión del ojo. Recuerden que el volumen, o sea, la capacidad del ojo son 4 cc. Ya el ojo tiene su contenido normal. Si se produce un sangrado, esa sangre está ocupando un lugar que no está supuesto haber. Entonces, como si a una vejiga usted le soplara con demasiado aire, aumenta la presión dentro de la vejiga. Esa presión aumentada dentro del ojo puede dañar el nervio óptico, que es lo que aguanta la presión allá atrás. Y si el nervio óptico se daña, por bonito que esté el ojo, no va a ver, porque el nervio óptico es lo que manda la visión hacia el cerebro para transformarla en un impulso neurológico y que se pueda ver la imagen. Entonces, el tratamiento del lipema, si ustedes llegan a ver un lipema, es automáticamente referir a ese paciente al oftalmólogo, pero le van a decir que mientras llega debe guardar reposo a 45 grados, o sea, semisentado. Ese paciente no se debe acostar plano porque se riega toda esa sangre y el plan es que forme nivel para que vaya descendiendo. Usted le dice, mire, trate de moverse lo menos posible, manténgase sentado hasta que llegue al oftalmólogo. Si luego de las analíticas y los medicamentos que generalmente utilizamos, que son esteroides en gotas y orales, no mejora, hay que entrarlo a quirófano a drenar esa sangre al 5.º día si no ha mejorado, y hacer lo que se llama lavado de la cámara anterior. Se lava toda esa sangre, se sustituye el humor acuoso, porque el humor acuoso se va a salir conjuntamente con la sangre, por una solución que se llama BCS, que es muy similar al humor acuoso, y poquito a poco la producción de nuevo humor acuoso va recambiando eso y vuelve y se llena de humor acuoso normal, y el ojo sí tiende a evolucionar satisfactoriamente, a menos que obviamente el trauma no haya generado daños internos, porque ahí habría que hacer otro tipo de reparación dependiendo de la magnitud del trauma. Hablando ahora de una de las más frecuentes últimamente, que son las quemaduras. Las quemaduras generalmente la podemos dividir en térmicas y químicas, pero las térmicas son infrecuentes en el ojo, porque para que un ojo se queme por frío o por calor, debe ser una quemadura directa. Por ejemplo, que te quemes la cara completa. Un ojo no se va a quemar por sí solo. Entonces, si hay una quemadura térmica por calor, por fuego, eso lo maneja el cirujano plástico, porque si el ojo se quemó ya no hay de otra, lo que hay es que manejar el resto de la piel, es prioridad. Entonces, las quemaduras químicas sí son un asunto del día a día. ¿Cómo se puede quemar un ojo químicamente? Con el ácido del diablo, el ácido de qué sé yo quién, el decalín con el que la señora que limpia en la casa trapea, con el coquí, que es la que se pega a la pestaña potiza, se lo deja caer dentro del ojo. O sea, todas esas sustancias químicas que corroen la superficie del ojo pueden generar una quemadura química.
¿qué debemos tratar de identificar a medida de lo posible? Si ese elemento que genera la quemadura es ácido o álcali, porque de esto dependerá el pronóstico. Generalmente esos productos de limpieza tienden a ser álcali, mientras que los productos que se usan para atraco y esa cosa son ácidos. Entonces, difícilmente podamos saber qué pasó, porque a veces ni siquiera el paciente quemado sabe qué fue lo que le echaron. Pero para fines de conocimiento, debemos tener pendiente que los ácidos son un poquito menos dañinos que los álcalis, exceptuando el famoso ácido del diablo, porque eso es una mezcla de todos los ácidos endemoniados que hay en la faz de la tierra. Eso es, ya tú sabes, eso es devastador. Pero generalmente un ácido en su condición sencilla, un ácido de por sí independiente, suele limitarse a la superficie ocular porque el ácido genera una coagulación de las proteínas del epitelio y el estroma, que son las dos capas más superficiales de la córnea, y forman como una barrera natural para evitar la penetración de ese ácido hacia la profundidad del ojo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el ácido cae en el ojo, chicharra la córnea, pero genera como una barrera que impide que el ácido siga penetrando. En cambio, el álcali penetra la córnea, la quema rápidamente y sigue penetrando a las estructuras internas, a cámara anterior, al iris, a retina, y puede ir quemando todo el segmento anterior del ojo principalmente, incluso pudiendo durar días profundizándose luego de haberle echado el álcali. Lo primero que ustedes tienen que hacer, si alguien llega a la emergencia refiriendo que le cayó una sustancia química, es soltar todo y caerle arriba a ese paciente. Instilarle anestésico, porque eso sí va a depender de que el paciente vea o no. Esa limpieza que ustedes le hagan automáticamente por el factor tiempo y la penetración del químico. Le van a echar una gotita de anestesia de lidocaína, la que tengan a mano, que no es la ideal, pero es una emergencia, y van a empezar a irrigar con solución, la solución que tengan a mano, hasta agua de la llave, pero échenle agua. Si es en una casa que eso le ocurre, empiecen a echar agua por 30 minutos. No desestimen ese tiempo, que yo cuando era residente decía, ay Dios mío, 30 minutos aquí echando agua. Sí, créanme que 30 minutos hace la diferencia, no son 10 ni 15, son 30 minutos irrigando. No tiene sentido que ustedes irriguen si no limpian la zona superficial del ojo, la conjuntiva, porque ese líquido, ese ácido, ese álcali puede quedarse impregnado en esos tejidos y no se va simplemente por usted echarle agua. Entonces usted le va echando anestésico constantemente y con un hisopito va realizando como un barridito, cuestión de desprender toda esa sustancia que está adherida. Créanme que ese paciente le va a generar muchísimo dolor aunque ustedes le pongan anestesia, pero deben explicarle que si ustedes no hacen eso, no va a poder recuperar nadita de visión. Y ahí el paciente va a intentar cooperar un poco, aunque le duela, pero no se va a resistir. Luego de que ustedes hagan todo eso, van a parchar el paciente. Ese paciente sí se parcha sin ningún tipo de restricción, porque aquí no se trata de orgánico e inorgánico, esto es una quemadura. Entonces el ojo está quemado y cualquier flechacito de luz que le dé va a poner el ojo. Eso es como cuando usted va a la playa, se chillarra la piel y sale de día al sol. O sea, eso va a estar sumamente reactivo. Entonces el paciente se parcha, ahí no hay riesgo de que haya hongos, porque obviamente el mecanismo de la quemadura no tiene nada que ver con un trauma vegetal, y se manda al oftalmólogo parchado lo más rápido posible. Ahí nosotros vamos a iniciar con un proceso antiinflamatorio, con antibiótico, con lubricante, con medicación para estimular la coagulación de las proteínas, o sea, cuestión de que repitelice esa córnea, pero básicamente nada de eso va a servir si ustedes previamente no hicieron correctamente los pasos que le describí. Entonces, en esta foto vamos a ver cómo se ve clínicamente una quemadura. Si se fijan, las fotos de arriba son de fase aguda, como el paciente se pone automáticamente. La del ácido, ustedes ven que está sumamente roja y esa córnea está totalmente blanca, opaca. Y la del álcali, ustedes ven la córnea negra, pero no es la córnea que está negra, eso es la pupila allá atrás que está dilatada por tanta inflamación. Pero la córnea luce transparente, aunque todo el tejido circundante está chicharrado, está quemado. Pero a pesar de que en esa fase aguda ustedes ven que la que luce peor es la de la izquierda, la del ácido,
que esa córnea se ve blanquita, noten abajo ya en la fase de reparación o de secuela, cuando ese ojo ya fue tratado con gotas, fue desinflamado, como la del ácido realmente fue de mejor pronóstico, por lo que les explicaba ahorita de la barrera natural que se forma. A pesar de que ambas córneas van a necesitar un trasplante, porque a pesar de que la del ácido quedó un poquito mejor, sigue siendo opaca, o sea, el paciente no va a ver bien con esas opacidades, esas nubecitas. Hay que hacerle un trasplante en los dos, pero es mucho mejor la respuesta del paciente con un ácido al trasplante, no va a ser mucho rechazo, porque no hay una secuela, una fibrosis tan fuerte como en el caso del álcali, como pueden ver ahí. Entonces, como les dije, todo eso va determinado por el tiempo de exposición que tenga el paciente al químico. Mientras más rápido se le caiga encima, mejor. Ya hablando de algo un poquitito más ligero, aquí tenemos estas lesiones que son sumamente frecuentes, que son el orzuelo y el chalazion. El orzuelo siempre va a estar al margen de las pestañas. Ningún quiste que salga en el párpado que no esté pegado de la pestaña va a ser un orzuelo, porque el orzuelo afecta a la glándula de meibomio que está justamente en la línea de las pestañas. Esa hilera entera está llena de glándula de meibomio. Por eso el orzuelo siempre va a tener esa localización. Igualmente el chalazion, que es la lesión de al lado, es un quiste aséptico, o sea, no infeccioso, que va a afectar a la glándula de meibomio también. En el caso del chalazion es o sea, la glándula se tapa, se abulta, pero si eso llega a infectarse, da lugar al orzuelo. El orzuelo siempre va a estar inflamado, supurativo, rojo, va a doler porque es una infección y la vamos a tratar con higiene del párpado, mucho paño tibio y una pomadita con esteroide y antibiótico. Mientras que el chalazion, como es algo no infeccioso, va a tener ese bultico, ese quiste, pero no va a estar rojo, no va a doler, usted se lo va a tocar al paciente, lo va a sentir móvil, pero no le duele, no va a estar inflamado como tal. Y el tratamiento es la inyección intralesional de esteroide, o sea, con una agüita de insulina se penetra la lesión y se le inyecta esteroide. Eso suele desbaratar la lesión en los siguientes días y si no mejora, pues se procede al tratamiento quirúrgico, a quitarlo quirúrgicamente ese quistecito. Y continuando, nunca le digan al paciente que si el anillo caliente, no, agua tibia, porque un anillo puede estar contaminado y afectar, o sea, generar una sobreinfección. Esta otra patología que vamos a comentar se llama celulitis. La celulitis, a diferencia de la celulitis que conocemos en la piel, es una inflamación severa del párpado y la podemos dividir en dos. Celulitis preseptal, cuando solamente afecta el párpado, está por delante del septum, preseptal, o sea, el septum es como una pared que divide la parte de afuera del párpado y la parte interna hacia el ojo. Entonces, si se fijan en la imagen superior, vemos ese niño, ese paciente, que tiene una inflamación severa del párpado, pero vemos allá atrás como el ojito ni siquiera se ve rojo, o sea, el ojo se ve normal, es solamente el párpado. Eso se trata celulitis preseptal. En el caso inferior, vemos un paciente que tiene inflamación del párpado y ese engrosamiento que ustedes ven que le sale, que le brota del ojo, es la conjuntiva que está engrosada, inflamada, está tan abultada que aún el paciente cerrando el ojo protruye. Ya desde que ustedes vean, aunque sea un micro enrojecimiento del ojo, ya ustedes saben que es orbitaria porque ya pasó del párpado hacia adentro. Entonces, esta es una de las pocas patologías oftalmológicas que puede generar la muerte de un paciente, porque si se complica, se infectan los senos paranasales, se infecta a nivel cerebral y puede causar trombosis del seno cavernoso y matar a ese paciente en horas. Entonces, siempre que haya una celulitis, sobre todo orbitaria, se debe ingresar al paciente para pasar medicamentos endovenosos. Dentro de los síntomas más graves que presenta la celulitis orbitaria, que es la de abajo, tenemos la afección de la pupila, o sea, vamos a ver una pupila totalmente dilatada y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la pupila, que viene del sistema nervioso central, con esta inflamación? Lo que pasa es que ustedes recuerdan que en la órbita, que es esa cunita de hueso, no solamente tenemos el globo ocular, sino que tenemos grasa y músculo. Cuando hay una inflamación intraorbitaria, en la celulitis orbitaria, se inflama esa grasa, se inflaman los músculos y eso hace que al aumentar ese volumen empujen el ojo hacia afuera, porque no caben dentro, empuje el ojo hacia afuera, produciendo proptosis. Si ustedes ven esa segunda imagen, ven que el ojo no solamente es el párpado que está inflamado, ese ojo está brotado hacia afuera. Y esa proptosis
o exoftalmo, así se llama, son sinónimos, proptosis exoftalmo, es la salida del globo ocular hacia afuera. El nervio óptico, saben que está pegado del ojo por detrás, tiene que enlongarse, porque si el ojo se va hacia afuera, él no se va a desprender, está pegado, tiene que enlongarse, y al enlongarse sus fibras, sus axones, sufren y pueden morir generando disminución visual o pérdida visual. Entonces, eso es precisamente lo que queremos evitar, reducir esa inflamación lo más rápido posible para evitar la pérdida visual y las secuelas. Ese paciente tampoco puede mover los ojos porque es tanta la inflamación que tiene la conjuntiva que hay una restricción a los movimientos. No puede mover ni para arriba, ni para abajo, ni para un lado, porque la conjuntiva, al estar tan inflamada, no permite la motilidad. Muchas veces el paciente tiene el párpado tan inflamado que no puede abrir el ojo. O sea, tú no puedes saber si el ojo está comprometido o no, porque el párpado no te deja ver. Para eso están precisamente los estudios de imagen. Como vemos en esta imagen de tomografía, podemos ver esta flechita que está señalando un absceso. Ese absceso que está detrás, dentro de la órbita, está empujando el globo ocular hacia afuera. Ustedes ven que esos dos globos están totalmente desnivelados. Eso habla de una celulitis orbitaria y puede ser mortal si ese absceso se disemina y se infecta todo por ahí. Entonces, esos casos se ingresan a pasarle cefalexina, metronidazol, se le pasa diclofenac, todo eso endovenoso, omeprazol para la protección gástrica. Siempre que haya una celulitis orbitaria es criterio obligatorio de ingreso. En el caso de la celulitis preseptal, si el párpado no abre y no sabemos si tiene el ojo afectado, mandamos también una tomografía y en este caso ustedes ven en la imagen B, la flechita que está mostrando que el edema solamente es del párpado. Ustedes ven los dos globos oculares en el mismo nivel, del mismo tamaño, la órbita detrás del globo, ustedes ven ese cono perfecto con el nervio derechito y solamente ven el edema delante. Ese engrosamiento habla de que solamente el párpado está afectado. Ese paciente, si es adulto, usted lo puede mandar a su casa a tomar todos esos medicamentos que le dije, pero vía oral, seguimiento diario para ver que eso vaya bajando, porque también puede complicarse y convertirse en una orbitaria, a menos que no se trate de un niño o de que el paciente esté haciendo fiebre, no se ingresa la preseptal. Pero si ya tiene compromiso febril y ustedes ven que es cuestión de napa que se vuelve orbitaria, para adentro. Si es un niño, para adentro, a pasar los medicamentos. Entonces, aquí en esta diapositiva vamos a hablar rápidamente de las inflamaciones o infecciones que pueden darse en el sistema lagrimal. Recuerden que yo les dije que la lágrima se produce en la glándula, pero se drena por los conductos. Entonces, si hay una inflamación de la glándula, se llama dacrio. Dacrio, el prefijo dacrio viene de lágrima. Adenitis viene de glándula, adeno, glándula. Si hay dacrioadenitis es una inflamación de la glándula lagrimal. Si es dacrio, lágrima, cistitis, cisti viene de cisto, de conducto. Es la inflamación del saco o conducto nasolagrimal. El nombre se los dice. El saco lagrimal puede inflamarse por un déficit de canalización, o sea que esos tubitos se tapen por un cuerpo extraño, por exceso de moco, por cualquier infección a nivel nasal, y generalmente hay que tratarla con antibióticos, antiinflamatorios sistémicos y locales, compresas tibias. Si no mejora, hay que operar, hay que drenar eso en cirugía. En la segunda foto, esa persona que ustedes ven que tiene ese absceso, eso se trata de un absceso del saco lagrimal. Mucha gente, o sea, hay otros médicos que han confundido ese absceso con un orzuelo. Recuerden que por grande que sea un orzuelo, siempre que ocurra va a ser en la línea de la pestaña porque ahí es que está la glándula de meibomio. En esa zona donde está ese absceso es entre el ojo y la nariz. Lo único que hay ahí es el saco lagrimal, como ustedes ven en la foto de arriba. Entonces, ¿qué es lo que hay? Una inflamación, infección del saco. Eso se drena, se debe drenar, ya sea quirúrgica o manualmente, junto con los medicamentos. Entonces, la dacrioadenitis, que es la inflamación de la glándula, se manifiesta como vemos ese pacientito de la imagen de abajo.
con una inflamación del borde externo del párpado, porque justo ahí abajo que está la glándula lagrimal. Si ella es la que está inflamada, ahí es que se va a inflamar. En esa tomografía de abajo se nota esa bolsa, que es la glándula lagrimal inflamada. Esta inflamación puede ser aguda. En el caso de virus, como la papera, Epstein-Barr o bacterias, pueden generar esta inflamación y se tratan tratando la etiología. Dependiendo del virus, dependiendo de la bacteria, ahí mismo se le da con su medicamento per se. Si es una inflamación crónica de un pacientito que no tiene una inflamación enrojecida, sino que como ese niño de abajo, que se le ve, no se ve algo agudo, sino algo que posiblemente se inflama, vuelve y desinflama, ya tiene un tiempo, hay que investigar de enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, la tuberculosis, la enfermedad tiroidea, el pseudotumor orbitario, que es sumamente frecuente en niños, etcétera. O sea, indagar la causa. Y obviamente, el tratamiento depende del agente causal. Tratando la enfermedad sistémica mejora el cuadro ocular. En esta diapositiva, ya casi estamos terminando, vemos lo que decíamos al principio. No todo ojo rojo quiere decir que el paciente tiene conjuntivitis. Hay que saber cuáles signos me van a diferenciar el diagnóstico de ojo rojo. En la imagen número 1 vemos que hablamos que era un hiposfagma, una ruptura de los vasitos capilares, y ya sabemos que eso no duele. La inyección ciliar es ese enrojecimiento marcado, esa inflamación, esa congestión vascular de la conjuntiva. No va a haber eso porque lo que hay es un sangrado per se. Ustedes ven que ese cuadro es diferente a los otros porque es sangre, no es congestión vascular. No hay exudado, o sea, secreción, porque no es algo infeccioso. La pupila está normal, el tono, que es la presión del ojo, está normal, y la visión del paciente está normal. Eso es solamente el sangrado y ya ustedes saben lo que le van a decir. En la foto número 2 vemos un paciente con conjuntivitis. Es un paciente que no va a presentar dolor. Puede arderle, darle sensación de cuerpo extraño, picarle, pero la conjuntivitis como tal no duele. Molesta muchísimo, pero no duele. Es un paciente que sí va a tener exudado. Si ustedes se fijan en el canto interno, hay como una postillita, hay como una secrecióncita amarilla. Sí va a tener secreciones, la pupila va a estar normal, la presión del ojo va a estar normal y la visión va a estar normal. Puede ver un poquito borroso por el tema de las secreciones, pero en general no es un paciente que la visión se le va. Eso no va a pasar. La queratitis, que es cuando hay una infección en la córnea, si se fijan en la foto número 3, en el centro de la córnea hay un infiltrado, hay como un absceso. Eso está en la córnea porque ustedes ven que detrás lo que está la pupila, y la pupila no existe, es un orificio. O sea que lo único que está ahí, esa ventanita transparente, es la córnea. Eso duele muchísimo porque la córnea está sumamente inervada, por eso las quemaduras duelen tanto en la córnea, porque hay muchos nervios. Hay mucho enrojecimiento, mucha congestión vascular. Puede o no haber exudado, aunque en la tabla dice que no, porque si ese absceso lo genera una pseudomona, que es muy común en las piscinas, o lo genera un gonococo, que son productores de secreciones importantes, sí va a haber secreción, pero la generalidad no es que sea tanta secreción. La pupila va a estar normal porque la infección va a estar aquí adelante en la córnea, la presión del ojo va a estar normal y la agudeza visual sí va a estar baja, porque la córnea, recuerden que debe ser totalmente transparente para que la luz pase. Si hay algún grado de opacidad por una infección, por una quemadura, por un trauma, por lo que sea, la visión va a bajar. Entonces, en la foto 4, que es la de arriba a la derecha, tenemos una uveitis, que es una inflamación de la capa media del ojo, o uvea, o del iris como tal. Ahí va a haber muchísimo dolor, va a haber muchísimo enrojecimiento del ojo, no va a haber secreciones porque la uveitis es inflamatoria. La pupila va a estar en miosis, o sea, cerradita, porque el iris va a estar inflamado y eso es como se manifiesta la inflamación del iris. El tono ocular o la presión del ojo va a ser variable porque hay uveitis hipertensiva como la herpética y la portoxoplasmosis, y la agudeza visual también, o sea, la visión del paciente va a ser baja. Si ustedes se fijan, ese paciente tiene como una rayita blanca abajo en la cámara anterior que se parece al lipema, que era el sangrado, pero esto es blanco porque es células inflamatorias. O sea, células que se van condensando ahí debajo y por eso se ve blanco. A medida que utilicemos tratamiento antiinflamatorio, esas células van desapareciendo. En la foto 5 vemos un glaucoma agudo. ¿Cómo sabemos qué es glaucoma? Ese paciente que llega en la madrugada a la emergencia diciendo que el ojo se le está explotando, un pacientito mayor, viejito, con mucho dolor,
mucha tortuosidad vascular, congestión vascular, no tiene secreciones porque su presión alta, eso no tiene que ver con infección, la pupila está dilatada y usted le pone un foquito y se queda así, como un medio peso, anchota, ya usted sabe que eso habla de un daño neurológico, o sea, el nervio se dañó y como la pupila es una manifestación, su contracción y su relajación es una manifestación del sistema nervioso, está afectado, obviamente. El tono ocular o presión ocular está muy alta y la visión es muy baja, porque ya el nervio se afectó de manera importante. Cuando yo hablo de tono ocular, me refiero a la presión. En la emergencia, ustedes no van a contar con un tonómetro, que es el aparato que se usa para tomar la presión del ojo, pero un método que pueden utilizar para valorar indirecta y subjetivamente la presión es utilizar, si ustedes ahora mismo cogen su dedo índice, tópense la punta de la nariz con su dedo índice, deprímanla y notan esa sensación que ocurre. Si ustedes cierran su ojo y hacen lo mismo encima del ojo, notan que la presión es similar, o sea, la superficie de su ojito cerrado y la punta de su nariz es similar. Cuando un paciente tiene la presión muy alta, ustedes van a notar que cuando ustedes deprimen su ojo, lo sienten como una piedra de duro. No se siente igual que la nariz, sino que se va a sentir durísimo. Asimismo, cuando la presión del ojo está sumamente baja, el ojito se va a deprimir, se va a sentir mucho más flojo que la punta de la nariz. O sea, es un método muy subjetivo, porque tú puedes tener la presión alta y que el ojo no esté tan duro, si no está tan alta, pero si ya el ojo tiene la presión sumamente alta, va a estar como una piedra. Y ustedes van a tocar el ojito del paciente y le va a doler al paciente, y ustedes lo van a sentir bien pétreo el ojito. ¿Qué hay que hacer ahí? Bajar la presión a toda costa, con gotitas antihipertensivas, que son igual como se comercializan los medicamentos de la presión en pastilla, se comercializan en gotas para este tipo de pacientes. Se ponen hasta 3 medicamentos juntos en un mismo gotero. O sea, todas estas son emergencias oftalmológicas, exceptuando las 2 primeras, que es el hiposfama y la conjuntivitis, que no son graves. Si ustedes tienen una de las otras 3, las reciben, llamen a un oftalmólogo de inmediato. Incluso a mí misma me pongo a su disposición, no importa el día ni la hora, si ustedes tienen una emergencia así, me pueden dar un toque, porque de eso que ustedes hagan ahí va a depender que ese paciente mejore o pueda tener algún grado de pronóstico visual en el futuro. Y en el futuro no me refiero adelante, puede ser hasta el próximo día, porque esa visión se puede perder en menos de 24 horas. Ya para terminar con un tema muchísimo más ligero y rápido, tenemos las conjuntivitis, que a pesar de ser algo tan común, lamentablemente la mayoría de los médicos generales no la sabe diagnosticar ni manejar, y eso es lamentable, lo digo por mí misma, porque cuando yo era pasante yo le daba esa gotica a todo el que llegaba, la espuelita. Ellos mejoraban, pero ¿por qué iban a mejorar? No porque yo era la médica del siglo. Entonces, la conjuntivitis puede ser alérgica, bacteriana o viral. También hay conjuntivitis química, si a usted le cae una gotita de perfume, por ejemplo, se le inflama la conjuntiva, una irritación leve, pero eso ya químico. En este caso, las más frecuentes son estas. Generalmente las alérgicas lo que genera es enrojecimiento del ojo, muchísimo picor, como todo proceso alérgico, puede ir acompañada de rinitis o de alguna dermatitis. Se ven pacientes atópicos que estacionalmente en la primavera siempre padecen de alergias, o en general cualquier paciente puede presentar una conjuntivitis alérgica como tal, y causa mucho lagrimeo. La secreción es como mucosa, como transparente. En el caso de la infección bacteriana por conjuntivitis bacteriana, esta es menos frecuente que las otras 2, va a causar enrojecimiento, va a causar abundante secreción purulenta, amarillenta, asquerosa, que parece mantequilla literalmente. Y la más frecuente, que es la viral, es la que nos da epidemiológicamente cuando a usted le empieza primero en un ojo, a los 15 días le afecta el otro ojo, o de plano hay varias personas en la misma casa con conjuntivitis, porque el método de transmisión es como la gripe, es un virus, o sea que se va a pegar sumamente fácil. Por eso, esta generalmente se pone el ojito muy rojo, puede causar picor, pero lo que va a predominar más es la sensación de arenilla, como de cuerpo extraño. Y la secreción, que va a ser transparente, acuosa y no muy abundante. Entonces, en esta imagen podemos ver
¿Cómo se manifiesta clínicamente la conjuntivitis? Vemos un ojo normal, un ojo lleno de secreción amarilla, que es la conjuntivitis bacteriana, una conjuntivitis viral, que es un ojito bien rojito con secreción acuosa, y la conjuntivitis alérgica, que generalmente los párpados también están bien enrojecidos por el proceso del rascado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de esos cuadros? Primeramente, en la conjuntivitis viral, usted le dice al paciente que lo que tiene es un virus, que eso es autolimitado. ¿Qué quiere decir eso? Que échele lo que le eche, el virus se va a quitar cuando le dé su bendita gana, como la gripe. Que usted le da un tecito, un analgésico para que el proceso sea más llevadero, pero es autolimitado, tiene su periodo de mejoría. Generalmente se asocia a adenovirus, a virus del herpes, a enterovirus, y el tratamiento es sintomático, es para que el proceso sea más llevadero. Medidas de higiene y sobre todo aislamiento para evitar la propagación de la conjuntivitis. En el caso de la alergia, se debe tratar con antialérgicos tópicos y orales, explicarle al paciente que no se debe rascar porque se puede generar más daño y en caso de que haya asociación con rinitis, asma, referir al médico correspondiente para que también trate el proceso generalizado. Y la conjuntivitis bacteriana, que es la tercera, la que se ve más aparatosa, por así decirlo, esa sí la vamos a tratar, obviamente, con antibióticos tópicos. Se los digo porque generalmente uno siempre indicaba antibiótico. Hay una conjuntivitis, una infección, antibiótico. Recuerden siempre que los virus se manejan de manera autolimitada y sintomática, no con antibióticos. ¿A qué paciente con conjuntivitis, ya sea alérgica o viral, usted le puede enviar un antibiótico? A un niño que usted vea que sea un poquito, la madre sea un poquito descuidada, que los niños se frotan mucho los ojos, viven tocando todo el día entero y se pueden generar una sobreinfección por la manipulación, porque le pica de por sí por la conjuntivitis alérgica o viral y se viven estrujando, entonces se sobreinfectan. Usted lo puede cubrir con un antibiótico bien espaciado 2 veces al día, o un paciente que sea muy cochino, que usted le vea las uñas negrecitas, mecánicos, generalmente se le explica todo, pero no está de más cubrirlo. De lo contrario, el tratamiento siempre debe ser exclusivo y dirigido al agente causal. Entonces, ya la última diapositiva, que se llama pérdida visual brusca con ojo blanco. ¿Qué yo les quiero decir con ojo blanco? Que hay pacientes que pueden presentar emergencias oftalmológicas importantes sin necesidad de tener el ojo rojo. Usted puede recibir un paciente que clínicamente se vea perfecto, usted le vea las 2 ventanitas nítidas de los ojos y tener eso ahí atrás totalmente desbaratado. O sea, hay pacientes que te llegan a la emergencia diciéndote, se me fue la visión del ojo derecho. Y tú decirle, pero ese ojo se ve bien. Y puede estar ciego totalmente. Y eso puede ocurrir por varias razones, como son la obstrucción vascular, ya sea de una arteria o una vena de la retina. Eso es un infarto, literalmente. Como se tapona un vaso coronario, se puede tapar un vaso retiniano. Y eso hace que no llegue oxígeno a la retina y por ende el tejido muera y se produzca ceguera bruscamente, de un segundo a otro. Entonces, también puede darse la neuropatía óptica isquémica, o sea, que el nervio óptico tenga algún grado de isquemia, ya sea por una masa ocupante de espacio, por un trauma, por una inflamación o infección que el paciente tenga, una neuroinfección. También puede darse una hemorragia vítrea, o sea, un sangrado allá atrás, donde está el vítreo, en la cámara posterior. Como ustedes vieron que ocurre un hipema en cámara anterior, así mismo, pero allá atrás. Eso se llama hemorragia vítrea o hemovitrio. Generalmente ocurre de manera brusca, en caso de que no sea por un trauma, en pacientes diabéticos mal controlados que tienen ya los vasos sanguíneos dañados y son frágiles y sangran. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. O por desprendimiento de retina. Recuerden que la retina es como un tapiz que cubre la pared del ojo. Si eso se desprende de manera brusca, va a generar disminución brusca de la visión. Entonces, siempre en ese paciente que llegue con disminución brusca de la visión, deben investigar si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si hay algún grado de cardiopatía de la que sufra, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, alguna arteritis de célula o de medianos, grandes vasos, o enfermedades autoinmunes en general. Si el paciente tiene falsemia, algún problema de coagulación, o si es un paciente con una miopía magna, una miopía alta, importante, que utilice lente fondo de botella porque son más propensos a tener desprendimiento de retina. Entonces, independientemente de todo, es un paciente que, por más que le diga que sí o que no, tienen que hacerle analítica, tienen que hacerle glicemia, tomarle la presión automáticamente, porque el paciente, muchos pacientes yo lo he diagnosticado
con problemas cardiovasculares cuando ya llegan con la obstrucción vascular de la retina. Incluso mi abuelo tuvo un infarto retiniano y cuando se le hizo el Doppler carotidio se nota, o sea, se evidenció que tenía cierto grado de obstrucción a nivel coronario. Ocurrió el infarto en el ojo, pero pudo ser a nivel cardíaco. Entonces, a través de un diagnóstico ocular podemos dar con algo que salve la vida del paciente. Por eso no podemos quedarnos cortos, indicar todas estas analíticas y referir no solamente al oftalmólogo, sino a la enfermedad de base, que nunca va a haber un control de la enfermedad ocular si no controlamos la enfermedad de base, porque se va a seguir repitiendo por más que operemos o pongamos un ojito nuevo. Entonces, hasta aquí quedó la clase de hoy. Si tienen alguna duda, pregunta, este es el momento para manifestarse. También durante la semana, si cuando estén leyendo el tema necesitan preguntar algo, estamos a la orden. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, parece que no. Entonces, ajá. No hay pregunta, doctora. Ok, entonces nada, chicos, descansen. La próxima semana vamos a hacer la evaluación del tema. Yo le voy a mandar el grupo que le corresponde a cada quien, como la última vez lo hicimos. Lean bien el tema. Si tienen dudas, pueden buscar de las fuentes autorizadas, o sea, fuentes certificadas en internet, o me pueden escribir lo que ustedes entiendan.